Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Después de todo lo que pasó, ¿no? Increíble, dice que él adoró. Y para adorar bien hay que apagar los celulares. El tema de hoy es ese, ser agradecidos. Y leo este versículo porque es increíble lo que hizo ese hombre después de haber perdido a sus hijos. ¿Cuántos hijos eran? 10. ¿Cuántos hombres? 7. ¿Cuántas mujeres? 3. ¿Y cuándo sucedió que murieron todos? Y en una celebración. ¿Quién invitó? El hijo mayor. El hijo mayor hizo una fiesta. Parece que ellos se reunían con frecuencia y los invitó a todos. Y en medio de todas otras calamidades, ese día todos murieron. Imagínense. ¿Se imaginan perder un hijo? Piensen en alguno. Cierto que uno no lo quiere soltar ni por molestar, jamás, es una bendición de Dios, muy lindo. Y él perdió 10, sus 10 hijos en un día, es algo impresionante. ¿Quién fue el instigador? Satanás estaba detrás de eso porque acusó a Dios, ¿no? Ay, claro, como usted le da todo, pues así cualquiera, usted lo bendice y le da, pues cualquiera lo adora, pero quítele lo que tiene y verá. Y eso fue impresionante. Pero miren la mentalidad de Job. Miren la mentalidad de Job. ¿Qué hizo Job? Adoró. Increíble. Adoró. Y vamos a ver cuán importante es eso, esa actitud de adoración. Porque es que, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo es el mundo? ¿Qué dice las escrituras del mundo? El mundo adora a Dios, agradece a Dios, el mundo es agradecido con Dios. La escritura de Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dan gracias. Y eso es algo que Pablo hace énfasis. El mundo no le da gracias a Dios. Y por eso también puse esta torre acá, porque es Babel. Babel representa el esfuerzo humano sin Dios. Nosotros podemos. ¿Cuál era la actitud de los que construyeron la torre de Babel? Si Dios no nos da el cielo, nosotros vamos. Camine a ver, nosotros podemos. Y estaban haciendo una torre que dijeron, vamos a llegar al cielo nosotros. No necesitamos a Dios. ¿Para qué? Esa era la idea de ellos, ¿no? Dios se rió de la idea. Dice la escritura que Dios miró y dijo, Dios, estos son unos locos. Porque creían que iban a llegar al cielo a través de una torre. Pero esa es la actitud del ser humano. La actitud del ser humano es decir, yo no necesito a Dios, nadie necesita a Dios, necesitamos esa educación, necesitamos que seamos positivos, que seamos no sé qué, que hagamos. Y la gente del mundo no da gracias a Dios. La gente no alaba ni da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque se alimentan de razonamientos que los alejan de Dios y creen en ellos mismos. ¿Y en qué terminan? La escritura nos dice que terminan con un corazón en tinieblas. En esa vanidad y en ese orgullo terminan en un corazón en tinieblas, apartado de todo lo que es bueno. En sus razonamientos llegan a las tinieblas, no hay pensamientos de gratitud, no hay pensamientos de gratitud. Y este hombre, Job, nos enseña otra cosa, ¿no? Esa entrega a pesar de todas las cosas que pasaron. Y en la lectura de esta historia me gustó muchísimo porque es una poderosa historia, muy sencilla, que nos ayuda a comprender el tema. Dice que un viejito sentado junto al fuego a la luz de la luna conversaba con su nieto. Y en un momento le dijo el anciano al muchacho, me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Uno es un lobo rabioso, resentido y vengador, y el otro es un lobo pleno de amor y compasión. Y el joven preguntó, abuelo, ¿cuál de los lobos ganará la pelea? Y el anciano respondió, el que yo alimente. El que yo alimente. Y es porque aquí, en el caso de Job, él pudo haber alimentado resentimiento. Él pudo haber dicho, pero Dios, ¿tú por qué me quitaste mis hijos?
¿Por qué me quitaste todo? Yo soy bueno, yo he hecho lo bueno. ¿Qué tienes contra mí? Ya no creo en ti, hasta luego. Y haberse resentido de tal manera que pudo haber terminado ateo, pudo haber terminado echando pestes contra Dios, pestes contra todo el mundo, pestes contra los amigos, porque el relato del libro de Job nos habla de que Job vino a conversar con unos amigos y que este no fue todo, sino que siguieron cosas que Satanás, después de que le quitó todas las cosas materiales, vino otra vez donde Dios y le dijo: ah, no, pero es que usted le da esa salud que tiene tan buena, no, pues tócale la carne y verá que ahí sí él se reniega. Y Dios le dijo: ve, pero no le quites la vida. Satanás, instigador y acusador, y fue y le quitó la salud. ¿Y qué le pasó a Job? ¿Qué le pasó? Le dio una sarna, parece, de esas como cuando a usted le pica un mosquito, ¿sí? Le pica un mosquito y hay personas que no pueden controlarlo el mosquito, ¿no? Y eso es, y eso va creciendo así, y entre más le crece, más le da. Y él tenía por todo el cuerpo una sarna increíble y le dio una angustia y entró en una desesperación. Y él pudo haberse amargado, él pudo haber entrado en una amargura y en una rabia. Tuvo un momento de tentación, tuvo un momento de dificultad, tuvo un momento de prueba. Pero las escrituras nos dicen que él logró superar eso, que él hubo momentos en que alimentó ese lobo de la amargura, el lobo del odio, de la rabia, y estaba en esa actitud como de rebelarse contra Dios, pero otra vez entraba en el camino y decía: no, ven Señor, hablemos, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué está pasando conmigo? Estuvo en una lucha, pero hubo esos dos amigos, esos amigos que a veces llegan en los momentos en que uno está en la olla, dizque ayudarlo, ¿no? ¿Cuál fue la actitud de los amigos? ¿Qué hicieron? Al menos dos de los amigos, ¿no? Por lo menos dos. Había uno que estuvo callado. ¿Cómo se llamaba? Eliú. Él estuvo calladito y estaba callado porque era el más joven de todos. Y él estaba esperando que los que tenían experiencia y los ancianos hablaran. Y los que estaban hablando, que eran los ancianos, ¿qué actitud tuvieron hacia Job? Lo acusaron. Le dijeron: Job, hermano, confiesa tu pecado. Tú estás mal, algo hiciste, tú hiciste algo, nos estás ocultando cosas aquí. Tú eres un hipócrita, hermano, tú pecaste en algún lugar. Y Job decía: no, hermano, yo no he pecado, no me acusen. Y el otro: sí, confiese. Ya le iban a sacar demonios y todo. Y el pobre Job se sentía con esos amigos, en realidad eran unos acusadores que estaban ahí haciéndole la vida más difícil, hasta que llegamos al capítulo 38 de ese libro de Job, capítulo 38, y habla Eliú, y Eliú comienza a discernir cuál era el problema de Job. ¿Cuál era el problema de Job? Que Job se sentía casi a la altura de Dios, es decir, que él comprendía, que él entendía, y que bueno, que venga Dios, hablemos tú y yo aquí cara a cara, como no entendía cuán inmenso, cuán grande, cuán santo, cuán perfecto, cuán magnífico, cuán poderoso era Dios. Y Eliú hace una introducción hasta que Dios mismo entra en la conversación y le dice a Job: Job, ¿dónde estabas cuando yo creé la tierra? ¿De dónde sale la nieve? ¿Cómo lo de la lluvia? ¿Cómo alimento a todos los seres, a todos los animales? Y comenzó a darse cuenta Job que Dios, ese Dios en el que él había creído, era mucho más grande, más inmenso, más poderoso, más sabio, más santo que él nunca se había imaginado. Y entonces, capítulo 42, finalmente, en el 42 dice Job: Señor, de oídas te había oído. Yo tenía una idea equivocada, yo tenía una idea muy pequeña de ti, pero ahora mis ojos te ven. Y en todo ese proceso, esa lucha de Job, de alimentar a veces la amargura y la rabia, llega finalmente al momento en que dices: Señor, te alabo, me doy cuenta de toda esta prueba ha servido para que yo te conozca mejor. Y llegó un momento de adoración, de alabanza, de gratitud. Y Dios también le mandó a hacer algo a Job. Le mandó que fuera y hiciera un sacrificio por sus amigos, por los que lo habían atacado y lo habían acusado. Y
Job, pudo haberse llenado de rabia contra sus amigos y haber dicho, ¿yo por qué voy a hacer sacrificios contra esa gente? Si esa gente me acusó, esa gente de enemigos, cuando yo estaba en la olla y me estaba rascando ahí, me decían, no, usted está mal porque usted pecó, usted es un pecador. ¿Cómo voy a hacer yo un sacrificio por ellos? No, él no alimentó esos pensamientos contra sus amigos, sino que él fue y ofreció un sacrificio por sus amigos y los perdonó en su corazón y no permitió que entrara amarguras a su corazón contra sus amigos. No permitió pensamientos de negativos en su corazón, de rabia y de odio, sino que fue y ofreció sacrificios por sus amigos. Y luego dice las escrituras que Dios, ¿qué hizo con Job cuando vio esa ternura y cuando vio la alabanza y cuando vio la adoración de Job? Cuando Job aceptó todas estas cosas de la mano de Dios y dijo, Dios ha estado conmigo en toda esta situación, Dios ha estado en medio de toda esta situación, Dios ha estado conmigo y me ha estado enseñando esta lección. Cuando él aprendió la lección, Dios, ¿qué hizo con Job? Lo restauró, lo restituyó y le dio hijos otra vez y le dio hijas y ya no eran 10, eran como 14, ¿no? ¿Cuántos eran? 14. O sea, la mujer estaba muy joven, muy guapa y muy fuerte también, porque aguantar 10 primero y después debió haberse casado muy sardina. En ese tiempo se casaban muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes. Pero el asunto es que Dios lo restituyó y le dio todas las bendiciones que antes tenía, más que nunca, más que antes. Dios lo bendijo. Y dice la escritura algo muy interesante. Dice que sus hijas eran las más hermosas que habían sobre la faz de la tierra. Y yo me imagino que si las hijas eran así, los muchachos eran lindísimos también. Dios restituye, Dios bendice. Pero en los procesos de nuestra vida, si no tenemos cuidado, podemos alimentar el lobo de la amargura, del resentimiento, del odio, de la venganza. Y esa historia me ayuda a mí a comprender de cuánto cuidado debo tener, porque el ser humano es frágil. Y el ser humano y la mente del ser humano es frágil y comienza a hacer ideas y comienza a hacer imágenes y comienza a crear historias que no son. Y a veces alimentamos por causa de nuestras rabias y amarguras y porque creemos que otras personas están mal o porque creemos cosas de otras personas, alimentamos odios en nuestro corazón. Y según la escritura, o no la escritura, sino la historia que oímos, el lobo que va a ganar es el que alimentemos. La pregunta es, ¿qué lobo estamos alimentando? ¿Qué lobo alimento yo en mi vida? Porque yo y todos los seres humanos tenemos igual una lucha entre la carne y el espíritu. Eso es lo que dice la escritura. Tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Y la carne nos quiere llevar por un camino. La carne nos quiere meter ideas y la carne nos empuja a ciertas pasiones y ciertos deseos y ciertas cosas. Y el espíritu está también por acá, por este otro lado. Y nosotros tenemos que alimentar, dice, el espíritu y ponerle freno a la carne. Y Dios dice que Él nos ha dado un espíritu de poder, amor y ¿qué? Dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que cuando hayan esos pensamientos, hay ciertos pensamientos que tenemos que decirle, no, venga para acá, usted no sale, que quieto. No. Y no alimentar la carne, porque podemos hacerlo sin darnos cuenta y resultar en lugares equivocados. Ese es el primer ejemplo, el de Job. Pero el segundo ejemplo es de Jacob. Jacob es un hombre especial, es un hombre de Dios, naturalmente. Pero no crean que fue una cosa fácil. Dios le dio unas promesas, pero él no las creyó al comienzo. Él no fue un hombre de fe desde el comienzo. Él no fue como su abuelo, que Dios lo llamó y creyó inmediatamente. La vida de Jacob fue un desarrollo, fue un caminar con Dios, fue un tiempo en el que él dudó, alimentó la duda en su vida, alimentó el miedo, alimentó su manera de hacer las cosas. Y Dios lo había escogido, pero él no entendió sino a través del tiempo.
Y esa también es una lección para nosotros, porque Dios tiene promesas y bendiciones para nosotros y a veces no las comprendemos. Hacemos énfasis en otras cosas. En el capítulo 28 de Génesis, Dios se le presentó. Cuando él salió de su casa por causa de su hermano, ¿cómo se llamaba su hermano? Esaú. Porque Esaú había dicho, llegará el día que mi padre muera y yo mato a mi hermano. ¿Y por qué? Porque él había hecho sus trucos y sus vainas, no había esperado en Dios, había tomado su vida en sus manos como él quería con su mamá, se hicieron a unas ideas y hicieron unas cosas que trajo dolor, angustia y tinieblas y dolor. Y le tocó salir corriendo. En medio de su dificultad, de su pecado, de sus vainas que hizo, iba en el camino. ¿Hacia dónde iba? ¿Se fue para dónde? Donde Labán. ¿Quién era Labán? Un familiar, un tío. Muy bien. Y se fue para allá porque le aconsejó a su mamá, vete para allá porque aquí tu hermano te va a despescoestripar por lo que hicimos. Y entonces él se fue caminando. Y en el camino Dios se le presentó en un sueño. ¿Qué soñó Jacob? El tema de la escalera, ¿no? Una escalera que subía, estaba llena de ángeles y arriba estaba Dios. Y Dios le habló y ese día, ¿qué le dijo? Dios le dijo lo siguiente, versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Una promesa total. Porque era bueno, porque Jacob era buenísimo, acababa de hacer cosas buenísimas, ¿sí? No, por gracia, por pura gracia, porque esas promesas se las hizo a Abraham, porque esas promesas se las hizo a Isaac y ahora se las hacía a él por gracia. Pero miren lo que pasó, que él despertó, versículo 16, de su sueño y dijo, ciertamente está Dios en este lugar y no lo sabía. ¿Y qué tuvo? Miedo, le dio miedo. Ese era el lobo que le alimentaba, el miedo, venía huyendo. Venía saliendo corriendo y estaban unos miedos tenaz y estaba como así, como armado, ¿no? Como los gaticos cuando yo tengo gaticos, ¿no? A veces sacan las uñas y se arman, ¿no? Y así estaba, él tenía miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. En cambio de celebrar, el Señor me dijo, vamos a celebrar, qué miedo ni qué nada. No, estaba con miedo, le dio miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que la casa de Dios, puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó como señal, derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob un voto. ¿Le pidió Dios algún voto? No. Eso fue una cosa de él. Él comienza a hacer cosas que Dios no le había pedido. Dios le dijo, cree en mí, no más. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Creer. Como su abuelo había creído. Vete de tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Y él dijo, sí, Señor. Y se fue, creyó. Ese fue Abraham. Pero aquí él se levanta, dice, qué miedo. Este es un lugar terrible y voy a hacer un voto. Y comienza a hacer el voto y dice, todo condicional. ¿Dios puso alguna condición? No. Pero ahora Jacob dice, si Dios fuere conmigo. ¿Cómo así? ¿Dios alguna vez dijo, yo voy a ir contigo si tú haces algo? No le dijo nada. Le dijo, yo voy a estar contigo, punto. Y el otro llega y dice, bueno, pues si acaso tú vas conmigo, o sea, duda. ¿Qué alimenta? Está alimentando ese lobo de la duda. Aquí en su voto dice, si fuere Dios conmigo, y si me guardare en este viaje en que voy, y si me diere pan para comer y vestido para vestir, yo estoy poniendo ese sí porque esa es como la actitud que él tiene. Está poniendo condicional lo que Dios le ofreció sin ninguna condición. ¿Cuál era la mente de Jacob?
tenía una mente que alimentaba cosas que no eran. Y él dijo, y si me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces, es como dice, como entonces el Señor será. O sea, todavía no creo, todavía esto es como una duda, yo no creo, tanta gracia no, tanta bendición, yo no creo en tantas, eso tan bueno no dan tanto, ¿no? Él dudó, él dijo, sí, entonces será mi Dios. ¿Y Dios qué le había dicho antes? Yo soy tu Dios. Dios, él le había dicho ya, yo soy tu Dios, yo soy no solamente el Dios tuyo, sino el de tu papá y el de tu abuelo. Yo no aparezco ya, no acabo de aparecer ahora a ti, no, yo he estado trabajando por generaciones contigo, con tu papá y con tu abuelo. Yo soy el Dios de tu papá, yo soy el Dios de tu abuelo. Y él dice, será mi Dios. Puso en condición algo que Dios le da por gracia. Dios ya le había dicho, tú eres mi hijo, te voy a bendecir, te voy a traer. Pero él tenía unos problemas. ¿Cuáles eran los problemas? Había estado alimentando el lobo de la duda, del engaño, el lobo de hacer las cosas a su manera, el lobo de no esperar en Dios, sino tomar las cosas en sus manos, manipular cosas, engañar, tumbar, ¿sí? Engañar a su hermano. No espero. Dios lo había dicho desde el nacimiento de él, que él iba a ser principal. Esperé en Dios. Pero no esperaron, tomaron todas las cosas en sus manos. Y él había estado alimentando junto con su mamá esta manera de hacer las cosas. Y aquí se refleja. Le tomó 20 años. Le tomó, ¿cuántos años? 20 años a Jacob comenzar a entender que todas las cosas que Dios le habían prometido, se las había prometido por gracia, por amor, porque lo amaba sin que él hubiera hecho nada, sin que tuviera que hacer nada. Él todo lo que tenía que hacer era, Señor, aquí estoy, gracias por esa gracia, por tu amor. Era lo que tenía que hacer, creer y celebrar y adorar como hizo Job en medio de todas estas circunstancias. Pero tuvieron que pasar ¿cuántos años? 20 años. Y después de esos 20 años, Jacob tuvo que salir corriendo de donde Labán, porque las circunstancias se pusieron difíciles, ¿no? Y Labán era astuto hasta morir. Si Jacob, siempre hemos dicho, ¿no? Si Jacob tenía una maestría en engaño, Labán tenía un PhD en engaño. Era un engañador y un tumbador y un mentiroso. Y era como un ser humano que alimenta esas cosas, ¿no? Que alimenta las maneras equivocadas de pensar. Y entonces el Jacob tuvo que salir a toda corriendo porque él vio que algo iba a pasar, tomó toda su familia, tomó sus esposas en ese tiempo, por 1000 cosas que ahora no vamos a hablar, Dios había permitido eso. Y él sacó su familia y sacó las cosas que eran de él y se fue. Y 3 días después lo alcanzó el suegro. Y el suegro no venía con buenas intenciones, ¿cierto? Y el suegro había alimentado su corazón con intenciones malévolas, pero Dios se le apareció al suegro, a Labán, y le dijo, Labán, ten cuidado con mi siervo, ten cuidado con Jacob, mucho cuidado como le hablas. Así. Y entonces el Labán, pues yo me imagino, uy, ¿qué es eso? Y llegó con mucha gente persiguiendo a Jacob. Y cuando él esculcó, porque una de las hijas se le había llevado los ídolos, y esos ídolos tenían un valor más allá de lo espiritual, tenían un valor de herencia, según lo estudié. Es decir, que esos ídolos significaban como unas arras de herencia. Tener esos ídolos significaba que esta muchacha, cuando muriera el papá, podía volver a la casa y apoderarse de ciertas pertenencias, no apoderarse legalmente con esos ídolos. Mire, esos ídolos significan que yo tengo propiedades aquí que son mías. Y entonces hicieron un trato allí y Labán le dijo, bueno, anulamos esos ídolos, anulamos, ¿sí o no? Y él dijo, listo, anulemos eso. Pero estando en la charla, Jacob le dijo,
a Labán: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, de noche la helada, el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Le decía, te vas a ganar el mínimo, y después le decía, no, mentira, es la mitad del mínimo, después... Y le cambiaba el salario y lo engañaba y le decía una cosa y le decía otra. Ahí están las escrituras. Así he estado 20 años en tu casa. Si el Dios, versículo 42, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, temor de Isaac, no estuviera conmigo. ¡Ah! Al fin entró en razón. Al fin está diciendo, ahora entiendo las promesas. Él dijo que iba a estar conmigo. Ahora me doy cuenta. Él ya ha estado conmigo. Pero miren lo interesante. Que Jacob reconoce que a pesar del calor del día, de la helada de la noche, del sueño que huía de sus ojos, del sufrimiento que padeció, de la injusticia, en medio de todo dice, Dios ha estado conmigo. Porque en esos momentos a lo mejor decía, uy, ¿dónde estará ese Dios? Me tiene que haber abandonado, mire este calor, mire este frío, ¿dónde está Dios? ¿Cuál Dios de mis padres? Ni qué nada, yo no creo en ese Dios, mire, me tiene desprotegido, mire, el tío como me pega, mire, me roba, me tumba, ¿y dónde está ese Dios? Es puro cuento ese Dios. No, lo más increíble es que él dice, en medio de mis pruebas, algo estaba haciendo Dios conmigo. Dios estaba haciendo algo conmigo. Ahora entiendo, ahora comprendo. Dios ha estado todo el tiempo conmigo. De una manera que yo no entendía, no comprendía, pero Él es el que me ha protegido. Sí, y ¿saben qué dice? El Dios de mi papá, el Dios de mi abuelo. Ahora sí entendió al fin que ese Dios ha estado trabajando con su papá, con su abuelo. Ha estado trabajando mucho tiempo. Dice, si Él no hubiera estado conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y trabajo de mis manos. Dios vio mi aflicción y trabajo de mis manos. ¿Saben que hay personas, y todos tenemos esta tendencia a olvidarnos de las escrituras de bendición que Dios nos da cuando estamos pasando por pruebas? Se nos olvida, por ejemplo, Efesios 1.3, ¿cierto? Efesios 1.3, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Él nos ha bendecido. Ya nos ha bendecido, pero cuando nos da una gripita, ¿cierto? Y tenemos fiebre 3 días, 4 días, y sentimos que el mundo se va a acabar, y decimos, Señor, me has abandonado en esta gripa. No, es un ejemplo, es una exageración, y sentimos que ya nos vamos a morir, y decimos, Señor, ¿dónde están tus promesas? Me voy a morir y voy a llegar allá. Me van a sepultar y tú me abandonaste, y qué van a hacer de mis hijos y qué va a hacer de mi esposa y todo. Y a veces hay otras cosas que se nos meten en la cabeza, ¿no? Circunstancias. En circunstancias comenzamos a decir, ay Señor, y es que todos me persiguen, Señor, nadie me quiere, nadie, mire tal persona, viste cómo me miraba, Señor, me miraba rarísimo, Señor, me odia, yo sé, eso es un odio que me tiene, yo no. Oiga, nos volvemos así. Y se nos olvida que dice Dios, yo te he bendecido con toda bendición, anda en fe, cree en mí, pero esta carne es terrible o no. Yo me he encontrado, yo mismo, ¿no? Yo soy como un poco sanguíneo y a veces uno se siente, Señor, me abandonaste, me dejaste, me tiraste, me botaste, y ahora qué voy a hacer y mi futuro, y yo ahora qué voy a hacer, cómo voy a vivir, de qué voy a vivir, y como el pan, y de qué voy a comer, y está comiendo pan. Oiga, ¿así somos o no? Y así era Jacob, era así, como poniendo quejas, pero al fin se va dando cuenta. Y en el capítulo 32 dice, entonces Jacob, y este ya es cuando Jacob en su regreso,
después de haberse encontrado con Labán, va llegando a la tierra y sabe por un siervo que le dice que Esaú viene a recibirlo. Esaú, ¿quién era Esaú? El hermano. ¿Qué había dicho Esaú? Que lo iba a pasar al papaya. Y entonces, cuando viene un siervo y le dice, y ahí viene tu hermano a recibirte, y viene con 400 hombres armados. Empieza el Jacob. ¿Cómo es que se llama lo que le dan a uno para el estómago? Pepsamar. Yo no sé si había Pepsamar en ese tiempo, pero yo creo que el Jacob mandó a decirle por allá a Raquel, alguna de las mujeres, hágame alguna agüita que este estómago está que se me revuelve. Dice que tuvo mucho miedo, gran temor. Gran temor. Ahora, Dios le había dicho, yo estoy contigo, yo te voy a devolver, yo te voy a bendecir, yo estaré contigo, yo voy a cumplir todo. Pero aún así esta carne es muy débil. Y uno no ve las promesas de Dios, uno ve lo que le acaban de informar. 400 hombres vienen a recibirte. El pobre estaba con un miedo impresionante. ¿Y qué dice la Escritura? Y se angustió. ¿Han pasado alguna noche en angustia por alguna cosa? ¿Alguna vez han pasado alguna noche que no pueden dormir porque están en alguna angustia? Les voy a contar un cuento de una señora que su esposo estaba angustiado. Y dice, ¿por qué te angustia? Le pregunta a la señora. Mi amor, porque no tengo la plata y tengo que pagar mañana. Tranquilo, ella va y coge el teléfono. Que mi esposo no le puede pagar. ¡Pum! Duerme ahora, que el que se va a angustiar es otro. ¿Sí? Duerme al fin, tranquilo. Pero uno se angustia todo el tiempo, sufriendo. Y distribuyó el pueblo. Mire lo que dice la Escritura, que en esa angustia comenzó a darle vueltas. ¿Y ahora qué hago? Entonces, ¿qué debo hacer? Mi hermano viene, 400 personas. ¿Cuál es la estrategia? No dice, el Señor me va a bendecir, Él me dio promesas, tranquilo, apenas venga mi hermano, yo en el nombre del Señor lo recibo, tranquilo, yo sé. No, comenzó. ¿Y ahora qué hago? Usted vaya para allá, usted para allá, y venga, y usted va adelante. Y en una angustia, en unos planes estaba angustiado, distribuyó su familia y dice que puso dos campamentos, distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, y dijo, tantos camellos para allá, tantos camellos para acá, ¿quién va a ir adelante? ¿Qué hijos van a ir adelante? Puso los más feos adelante. Ay, qué increíble. Yo me imagino esa lucha de Jacob. ¿A quién pongo? ¿A qué esposa pongo? ¿A Lea primero? Uy, ¿qué tal? Y que sepa que yo no la quiero. No, pero me toca. No, usted primero. Si la agarran a usted la matan. Tranquila, fresca, no se preocupe, tenga fe. ¿A quién puso primero? A la pobre Lea. ¿Y quién iba con él? Raquel, porque esa era la que amaba. Y a los hijos que más amaba, ¿quién estaban ahí con él? Bien cerquita, el José, el Benjamín, a los que él quería ahí. Pero todas esas estrategias, ven cómo es la mente. ¿Ves cómo es la mente alimentando vainas y haciéndose ideas y cosas en medio del miedo? El miedo es terrible, el miedo nos hace hacer cosas terribles, nos hace preocuparnos, nos quita la paz, el miedo nos quita la confianza, la fe, todo nos pasa cuando tenemos miedo. Y él tenía ese miedo y dijo y decía en su corazón, en su mente, yo creo que no pudo dormir no sé cuántos días, apenas supo que venía su hermano a recibirlo con 400 personas. Si viene Esaú contra un campamento, y ya se imaginó al Esaú acabando con todo el mundo, se lo imaginó, va a venir y eso va a matar a todo el mundo, y ya se hizo toda la película, los va a matar, los va a degüellar, yo no quiero ver eso, y todo el cuento, y dice, si viene y destruye el primer campamento y lo ataca, al menos que el otro escape. Pobrecito. ¿No somos así nosotros a veces? Nos imaginamos todo, va a pasar esto, y eso no me van a recibir, eso me van a hacer daño, me van a tumbar, eso me van a quitar todo, me voy a perder, y qué va a ser del futuro de mi vida, y yo cuando me enferme, ¿quién va a criar a mis hijos y mi esposa? Y los niños, todo, no somos así, igual, todos nos preocupamos, y Dios nos ha dicho, yo te he bendecido, tranquilo, cree en mí.
pero no lo entendemos. Y a él le tomó mucho tiempo comprenderlo. Y dijo Jacob, al fin dijo Jacob, mire lo que dijo, versículo 9, capítulo 32, Génesis: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste. Se acordó al fin. Se acordó que Dios le dijo algo 20 años después. 20 años. Dice, oye, ¿verdad? En ese sueño tú me dijiste, Señor, tú, ahora entiendo, ahora comprendo. Vuelve a tu tierra, a tu parentela. Yo te haré bien. Dios le había dicho, yo te traeré otra vez de vuelta. Yo te voy a bendecir. Y él dice, acuérdate de esa promesa. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Eso es como quejarse de comida cuando está comiendo pan. Al fin se dio cuenta de algo increíble. ¿Qué es lo increíble ahí? Él está diciendo, oiga, ¿verdad, no? Yo salí solo de mi tierra. Lo único que iba conmigo era el cayado, o sea, el bastón con el que se apoya para caminar. Y ahora estoy volviendo a mi tierra con 2 campamentos, hijos, bendiciones, animales, salud. Oiga, despierte, hermano. Como que, no, es una paradoja porque tiene un miedo el tenaz. Tiene miedo. Y sin embargo, la prueba está ahí de que Dios lo ha bendecido. Pero es que ¿saben qué? Nosotros los humanos somos expertos en no ver nuestras bendiciones. Tiene 2 campamentos, 2 mujeres, no sé si eso sea una bendición o qué, pero... Sí. Eso, acuérdense, Antiguo Testamento. Y tiene 12 hijas, 12 hijos, pero además de las 2 mujeres tiene concubinas y todas esas vainas. Y yo no sé cómo Dios aguantó esas circunstancias. Bueno, tiene bendiciones inmensas y no las está viendo, sino que está diciendo, Señor, ayúdame porque es que me va a pasar y me va a pasar. Y tiene 2 campamentos y tiene todas esas bendiciones. Dios como que le trae a la mente los pensamientos y le dice, pero Jacob, mira, ¿qué ves? 2 campamentos, Señor, 4 mujeres, 12 hijos. Y entonces, Señor, es que tengo miedo. Así somos o no, todas las bendiciones al frente nuestro y no las vemos. Vemos es lo que nos hace falta. Vemos lo que el vecino tiene. Vemos que no, que nuestro carro definitivamente está viejito. Y de verdad, el mío está viejito. Sí, vemos todo eso y no vemos todas las bendiciones. Y dice, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y ahora, pero ve las bendiciones y luego dice, líbrame, Señor. Pero si yo te he librado todo el tiempo y si tú tienes 2 campamentos es porque yo te los di y yo te permití, yo te bendije, te he dado salud y esos días soleados nada te ha hecho y los días de frío tampoco y estás bien. ¿Cuántos años vivió ese hombre? No sé cuántos años más vivió. Él aprendió y nos dice las escrituras más adelante en Éxodo que cuando él fue donde su hijo José, años después, cuando José era ya primer ministro de Egipto, la fe de Jacob era total. Había aprendido la lección. Aprendió tanto la lección que él dio orden y dijo a José, Dios va a venir, Dios va a visitar a este pueblo y los va a sacar de acá. Y cuando Dios se los saque de acá, de este lugar, no dejen mis huesos aquí. Me llevan y me entierran donde está Raquel. ¿Acuerdan de esas escrituras? O sea que la fe, la seguridad, la convicción había ya entendido que no se trataba de sus miedos, de sus vainas, de sus preocupaciones, que Dios estaba haciendo una obra de gracia con él, que estaba por encima de todo lo que uno se pueda imaginar, que no era de sus obras, de lo que él pudiera hacer, es que Dios estaba haciendo una obra con él. Y es lo mismo con nosotros. A veces nosotros volvemos condicional la gracia de Dios que es incondicional. Él nos ha hecho hijos, nos ha hecho herederos de Cristo,
¿O no? Podemos ir a Efesios. Y nos ha dicho que heredaremos con Él todas las cosas. Pero nosotros decimos, uy, no, tanta gracia no. A ver, déjeme hacer algo. Señor, te ofrezco un ayuno de 3 días. Y entonces, a ver, ¿Dios nos está pidiendo eso? No. Ahora, ¿quiere eso decir que no ayunemos? No. Pero no es para lograr cosas que Él ya nos ha prometido. Si ayunamos es para dar gracias, para bendecir, para acercarnos a ese Dios, para agradecer, para proclamarle, para bendecirle, para acercarnos al Dios que ya nos ha bendecido. No ayunamos para que nos bendiga, porque Él ya nos ha bendecido. Ayunamos para agradecer, bendecir, para mostrar afecto, amor, cariño a un Dios que nos ama tanto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Muchísima. Porque algunos dicen, si yo hago tal cosa, entonces para que tú me bendigas. Pero si ya te bendije, ¿qué más quieres que te dé? Dios ya nos ha dado todo. Dice, si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Son escrituras que les dan para nosotros. Pero la gente es poniendo condicional lo que Él nos ha dado incondicional. Así que Job aprendió a través del tiempo que Él es un Dios de gracia y que Él tenía unas promesas y que Dios las cumplió y finalmente lo entendió. Y nosotros igual hoy necesitamos entender que el Señor Jesucristo redime todo nuestro sufrimiento y todas nuestras dificultades, y que nuestras dificultades y problemas y todas las cosas que podamos pasar, Dios está caminando con nosotros. Porque a veces decimos, uy, Señor, estoy en esta enfermedad, tú me abandonaste, tú me dejaste. Señor, estoy en esta prueba económica, tú me dejaste, me abandonaste. No, lo que tenemos que decir es, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Qué hiciste con Job? ¿Qué hiciste con Jacob? ¿Qué les enseñaste? En medio de todo, ¿qué les enseñaste? Pero sobre todo entender, Dios estuvo con ellos. Dios estuvo con Job en sus angustias. En toda esa prueba, Dios estuvo con él. Lo protegió. Estaba protegido de Dios. Dios permitió cosas, pero Dios estuvo en control de la vida de Job. Y Dios estuvo en control de la vida de Jacob. Y Dios está en control de su vida y de la mía. Pero se nos olvida. Y entonces hoy quería que diéramos gracias por toda bendición y que miremos qué campamentos nos ha dado Dios. De verdad, miren, porque a veces decimos, ay, es que quiero ensanchar las tiendas de no sé qué. Hermano, Dios ya las ha ensanchado. Dios no nos puede dar más que lo que ya nos ha dado. Nos selló con su Santo Espíritu, nos pasó de muerte a vida. ¿Qué más quiere? Nos da la vida eterna, garantizada, dice que ya la tenemos. Primera Juan dice que ya tenemos vida eterna, hijos aceptados, amados, parte de la familia de Dios, la herencia del universo entero junto con Cristo. ¿Qué más quiere? Estamos comiendo pan y pidiendo pan. Eso es increíble. Demos gracias y hagamos una lista en estos días que viene de diciembre, en estos días que hay como tanto deseo de compararse. Demos un gracias por todas las bendiciones que Dios nos da. Miren sus campamentos. Y también hagan como ese ejercicio que hizo Jacob. Señor, ahora me doy cuenta, yo salí de mi casa, pasé este Jordán, no tenía nada. Y estoy volviendo. Tengo 2 campamentos. Que Dios nos ayude a ver nuestras bendiciones y demos gracias en estos días de todo lo que Dios ha hecho y recordemos sus promesas seguras que tenemos en Él. Señor, damos gracias por este día, gracias por toda bendición. Gracias, Señor, por tus misericordias. Ayúdanos a comprender que tú estás en medio de toda circunstancia. Ayúdanos a comprender que tus bendiciones son seguras, que tú no eres un Dios que dices una cosa y quitas bendiciones al otro día. Tú no estás jugando a deshojar margaritas. Te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero. Ese no es un juego tuyo con nosotros. Tu amor es seguro, firme, totalmente incondicional. Tú nos amas. Nuestra respuesta debe ser fe, creer en fe, andar en fe,
y dar a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Cantar a ti con himnos de alabanza, reconociendo que toda bendición es tuya, reconociendo que todo lo bueno que hay en nuestra vida proviene de ti, y que toda prueba, toda angustia, toda dificultad, hay algo que tú estás haciendo para nuestro bien. Nos estás perfeccionando, algo estás haciendo bueno, porque eso es lo que dicen las Escrituras en Romanos 8:28, que todo es para bien para los que te aman. Tú estás haciendo una obra buena para mí, ayúdame a creerlo, ayúdame a entenderlo. Aún en mis errores, tú me perfeccionas, me acompañas, me enseñas, me disciplinas, me corriges para hacerme bien. Gracias, Señor, por este día, por toda bendición. En tu nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén. Amén.